La secuencia médica en Latina Matinal llega gracias a Quererte Sano de Pacífico. Es turno de la secuencia médica aquí en nuestro matinal, amigos, y hoy vamos a abordar un tema que es importante. 3.000 casos al año se presentan de conjuntivitis, y si bien es un tema del cual hablamos mucho más en verano, ojo, en invierno también se presenta este tipo de infección e inflamación en el ojo. Pero, ¿qué es lo que la causa y cómo puedo prevenirla? De eso vamos a hablar de inmediato en nuestra secuencia médica con el doctor Luis del Águila, que ya nos acompaña, subgerente de gestión de la salud de Pacífico Salud, que como todos los martes viene tempranito para darnos estas recomendaciones médicas. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, Alicia. Bien, feliz de estar aquí nuevamente y de poder hablar de este tema tan importante que, como bien mencionas, se suele asociar al verano, pero en realidad la conjuntivitis es una condición de salud que puede presentarse en cualquier época del año. Ajá, y es frecuente, 3.000 casos no es poco realmente. Es bastante frecuente, ¿no? sí. Cuénteme, entonces, empecemos preguntando y empecemos explicando qué es la conjuntivitis. Bien, la conjuntivitis es una inflamación de una membrana que se llama conjuntiva, ¿ya? Vamos a tratar de explicar un poco mejor esto, pero la conjuntiva es la membrana que recubre la parte blanca del ojo y por dentro de los párpados. En algunos casos, obviamente por distintas causas, esta puede inflamarse, se enrojece y aumenta de volumen y genera algunas molestias, ¿no? Dentro de ellas dolor, enrojecimiento, escozor, que son los principales síntomas. ¿A qué se debe? Es multicausal. En realidad puede tener distintas causas, ya sea causas alérgicas, causas como infecciones como virus o bacterias y en algunos casos sustancias irritantes también. Es muy contagiosa, sobre todo cuando hablamos de las causas virales, y las bacterianas son muy contagiosas, ¿no? Y el principal signo, como había mencionado, es el enrojecimiento, irritación. ¿Cómo me contagio? O sea, con una persona que lo tiene enfermo, ¿qué? ¿Tiene que haber un contacto muy cercano a través de las manos? Sí, el contagio es a través de objetos. Usualmente nosotros, y cuando hablamos de objetos también nos referimos a las manos. El contagio más frecuente es cuando una persona que tiene conjuntivitis, ya sea viral o bacteriana, se frota el ojo y luego agarra un objeto que compartimos o le da la mano a la persona y la persona vuelve a llevar la mano al ojo. Entonces, siempre tiene que haber un contacto directo, ¿ya? Sobre todo la conjuntivitis, como menciono, tanto la viral como la bacteriana. Aquí explicamos un poquito mejor cuáles son los tipos de conjuntivitis. Expliqué que la viral es la más frecuente, la más común, y suele estar asociada a estaciones de otoño-invierno, que era lo que mencionábamos en el inicio, ¿no? Muchas veces pensamos que es más tema de verano, pero ahí nos referimos más bien a la bacteriana, que está asociada al uso de piscinas que no están adecuadamente cloradas, en donde puede haber una contaminación, ¿no? O las irritativas, cuando hay más bien exceso de cloración, pues puede haber irritación en los ojos, ¿no? Existen también causas alérgicas, esas son obviamente un poco menos frecuentes, y las irritativas que están relacionadas con el polvo, con contacto externo, inclusive frotarse mucho el ojo, ¿no? O llevar algún objeto extraño también, cuando se queda una pelucita, puede irritar, y eso también se considera una conjuntivitis. Claro que sí, por eso es que bien dicen que el nada que va en los ojos se debe prestar, no solo el maquillaje, sino los lentes, ¿no? Y otros detalles que no se deben compartir, Sí, ¿no? es importante no compartir los objetos personales, aquellos que estén en contacto directo con la cara. El lavado de manos es sumamente clave para prevenir cualquier tipo de... cualquier otra enfermedad, y cualquier otra enfermedad en general. Sí. Hablemos del tratamiento entonces, siendo una zona tan delicada, ¿no? Y tan incómodo cuando hay algún tipo de enrojecimiento o irritación. ¿Cuál es el tratamiento para la conjuntivitis, doctor? En la mayoría de los casos, si hablamos sobre todo de la conjuntivitis viral, entender que esta conjuntivitis se resuelve sola, ya no necesita un tratamiento específico. Muchas veces son solamente medidas conservadoras como lavado de manos frecuente, evitarse llevar las manos a los ojos o frotarse, porque esto aumenta la inflamación. Entonces, básicamente medidas preventivas. Acá en el Perú se utilizan mucho las compresas tibias, algunos utilizan manzanillas, sobre todo en los más pequeños. ¿No? Así es, siempre que esté adecuadamente preparada, o sea, que hayan hecho hervir el agua, que esté a temperatura media, es decir, no hay que colocarlo muy caliente, y el paño con el que voy a aplicar la manzanilla tiene que estar limpio, idealmente una gasa estéril, ¿no? Una gasa estéril, y luego botarla, ¿no? Retirarla rápidamente. Ahora, entonces, entiendo que no es que haya un tratamiento que te corte el tema de cómo va avanzando la conjuntivitis, sino como que te alivia
alivia un poco de tanta molestia. Te va a aliviar un poco, normalmente a los 5 días, entre 3 y 5 días esa conjuntivitis desaparece, hablando de la viral. En algunos casos sí pueden ser necesarios antibióticos si hablamos de una conjuntivitis bacteriana. ¿Cómo la vamos a identificar? Suele haber más dolor, suele tener esta lágrima densa o secreción, ¿no? Una secreción que puede tener algún color en particular, ¿no? Y en algunos casos también se puede requerir corticoides, sobre todo cuando hablamos de las conjuntivitis de tipo alérgicas, aunque la primera opción siempre deben ser los antihistamínicos. Ya cuando hablamos tanto de la bacteriana como la alérgica, importante que sea el tratamiento dirigido por un médico supervisado. Claro que ¿no? sí, y ahí va la pregunta, si tengo esta molestia, ¿no?, en el ojo y siento que puede ser conjuntivitis o no, ¿a quién voy? ¿Al oculista, al oftalmólogo o a un médico general? Bien, primero, si el médico general es lo que tenemos más cercano, primero al médico general que nos haga un diagnóstico adecuado. Si la opción si es accesible poder ir a un oftalmólogo, pues sería la opción más adecuada, ir a oftalmólogo, que haga una evaluación adecuada y sobre todo saber cuándo debemos ir, ¿no? Debemos ir cuando se presentan estos signos de alarma, cuando de pronto los síntomas de la conjuntivitis son muy intensos, cuando hay esta lágrima seca, cuando hay visión borrosa, son signos claves para poder tomar esta decisión de ir al especialista. Así es, y no automedicarse, ¿no es cierto? Muy Sobre bien, todo. doctor del Águila, muchísimas gracias por habernos traído este tema. Hemos aprendido hoy un poquito más de cómo cuidar nuestros ojos y sobre todo evitar la conjuntivitis. Así Gracias, doctor. Con esto entonces cerramos nuestra secuencia médica y nos vamos a la pausa, ¿eh? La secuencia médica en Latina Matinal llegó gracias a Quererte Sano de Pacífico.